Y a esta hora se encuentra ya con nosotros el economista Enrique Serrano. Él fue director de El CREA, actualmente es activista ambiental, activa en algunas organizaciones, entre ellas el Cabildo Popular por el Agua, pero además ha estado participando activamente de esta Asamblea Ciudadana Gran Cruzada por la Vialidad de la SUAY. Economista, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues sabemos que usted participó en la última convocatoria que hizo esta asamblea para tomar algunas resoluciones. Nos gustaría que pueda compartirnos algunos detalles de cómo avanza esta gestión que viene desarrollando la Asamblea Ciudadana, liderada de alguna manera por la Cámara de la Construcción de Cuenca y otras organizaciones que de a poco se han ido sumando. Una de estas resoluciones fue precisamente la realización de una marcha. Esta se ha definido para el día 27 de abril. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciada. Agradezco a usted la invitación para poder compartir estas decisiones y estas ideas salidas de la Asamblea. Empezaré diciendo que si bien vamos a exigir al gobierno central atención a la problema vialidad, la primera exigencia viene a los propios habitantes de Cuenca y de la SUAY. La primera exigencia y la más dura viene para las autoridades locales, para los dirigentes de los medios de comunicación, los líderes de opinión y los comunicadores, en definitiva para todos los ciudadanos, porque debemos exigirnos el dejar de lado esa cierta resignación y conformismo torpe que hemos tenido y que tenemos los cuencanos y azuayos, quienes habitamos aquí, en torno a no reclamar al gobierno central nuestros derechos. Esa es una primera exigencia y pienso que eso es lo que está cumpliendo en primer término la Asamblea Ciudadana por la Vialidad de la SUAY, liderada por la Cámara de la Construcción y por su presidenta, la arquitecta María Cristina García. Esa es el primer objetivo, el primer logro que ha tenido esta asamblea: conmover, preocupar, interesar a las personas sobre el tema de la vialidad de la SUAY. Y en esa dirección también se ha conmovido y se ha estremecido al gobierno central, aunque remolón y difícil de estremecer, porque el centralismo no tiene muchos oídos para lo que no le interesa. Sin embargo, se ha estremecido a punto tal que el ministro de Transporte y Obras Públicas, atendiendo una demanda de la Asamblea, hizo la declaratoria de emergencia para la carretera Cuenca-Molleturo-Naranjal y también para la Cuenca-Girón Pasaje. La Asamblea se reunió y tomó algunas decisiones. Una de ellas, pues, la gran realización de la Gran Marcha este 27 de abril. El jueves 27 de abril, la Gran Marcha partirá desde la avenida Solano. La reunión va a ser en el local, cerca, en las inmediaciones del sindicato de choferes. Va a haber también el día lunes una rueda de prensa en la que se va a puntualizar los propósitos, los objetivos de esta asamblea, que se ha despertado y se ha despertado para no dormirse nunca más. Esa es la intención y esa es el propósito de la asamblea. Es decir, las personas que estamos ahí, los colectivos, los ciudadanos, no vamos a cesar hasta no ver que se conviertan en realidad y en hechos una serie de planteamientos que se vienen quedando desde hace muchísimos años. Ahí está, por ejemplo, el caso de los estudios de la vía 4 carriles hacia Pauta y Gualaceo, contrato que fue firmado en el 2013. Ya van a ser 13 años en septiembre de lo que se firmó ese contrato y no se termina el contrato, porque el Ministerio de Obras Públicas, de Transporte y Obras Públicas, no hace la cancelación de las planillas correspondientes. Vea usted, está también el tema del acceso sur. El propósito es que nuevamente se retome, se renegocie, se revise las cláusulas, los rubros, los precios unitarios, pero que se avance en este acceso sur, cuyos estudios ya fueron realizados. Y así por el estilo, mi estimada licenciada, la intención es exigirnos primero a nosotros mismos, exigir a todos los habitantes de Cuenca que estén presentes en la gran marcha que va a haber el día jueves 27 de este mes. Ahora, economista, ¿ha preocupado o no ha dejado de preocupar la falta además de respuestas? Si bien el ministro ha tomado la decisión de avanzar en una declaratoria de emergencia para atender puntos críticos en la cuenca Girón Pasaje, en la cuenca Molleturo el Empalme, no ha habido la respuesta necesaria ni inmediata, pero tampoco ha habido un pronunciamiento respecto de las autoridades, ni del mismo ministro, ni del
presidente de la República los comunicados y la solicitud de información enviada por la Asamblea. Se cumplieron los plazos y esa también es una de las razones por las cuales se está convocando ahora a esta marcha, esa falta de oídos para poder tener un mayor conocimiento de efectivamente qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Bueno, básicamente la propuesta de la declaratoria de emergencia surgió de la propia Asamblea. Entonces es un logro el que ya se haya hecho esta declaratoria. Claro, es un pequeño logro, pero un logro importante. Ahora, en las dos carreteras que usted ha mencionado, se tienen que hacer ciertos estudios en los puntos críticos. Estos estudios comprenden determinación de volúmenes, de rubros, de cantidades, de precios unitarios, pero también una observación más clara para dar una solución estructural más permanente en estos puntos críticos para que no ocurra lo que ya ocurrió con los puntos críticos que fueron arreglados en la cuenca Girón Pasaje, que en el primer aguacero se fueron. Entonces toma su tiempo la elaboración de esos puntos críticos, pero bien hace usted en señalar que todo esto tiene que ser acelerado. Si se trata de una emergencia, es una urgencia la que tenemos, porque realmente este rato, con lo que ocurrió en Alausí, fíjese usted, estamos totalmente aislados. Y hay problemas en la cuenca, en el kilómetro 91 de la cuenca Molleturo, el Empalme, problemas en la cuenca Girón Pasaje, diarios. En el kilómetro 23, varios, por todo lado. De tal manera, pues, que tiene usted razón al decirnos que hay que urgir, y justamente en esa dirección va la realización de la marcha. Ahora recordamos, economista, y me parece que en algún momento en este mismo espacio con usted pudimos hablar sobre este boletín que emitió el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en los que se hablaba, si no me equivoco, de más de 100 millones de dólares para la vialidad de la SUAY, pero que no se pudo llegar a conocer precisamente los detalles de las inversiones, las fechas de las inversiones, las contrataciones, y esta era una de las exigencias de la Asamblea Ciudadana para poder detallar y recibir una información más profunda, más concreta respecto de qué mismo se va a hacer con la vialidad de la SUAY. Ahora tenemos una nueva subsecretaria para la zona 6, es la ingeniera Dora Ordóñez. Ella fue concejala, secretaria anticorrupción, recientemente candidata a la prefectura de El Azuay. En una entrevista que le hace diario El Mercurio, ella afirma que hay 30 millones de dólares para invertir en esta emergencia vial. ¿Qué se ha conocido al respecto? Bueno, se sabe pues que se hizo una presentación de alrededor de 25 proyectos posibles de inversión, los que se realizarían hasta el final del periodo del gobierno del presidente Lasso, es decir, hasta el 2025. Eso son los más de 100 millones de dólares. 104 millones. Esos 104 millones se agrupaban en proyectos en ejecución que debían realizarse este año, el 2023, cuáles son, pues, por ejemplo, la repavimentación del tramo Mujeres de Redondel de Mujeres de Piedra hasta el Descanso, y la medio gira Sayausí, por ejemplo. Luego continuar con el trabajo en el kilómetro 49 de la cuenca Molleturo, el Empalme. Pero aparte de eso estaban los proyectos de emergencia. Posiblemente a esto se refería la ingeniera Dora Ordóñez cuando dice que hay como 30 millones. Se refiere justamente a los 30 puntos críticos en la cuenca Girón Pasaje, que tienen un monto de 18 millones de dólares, y alrededor de 12 puntos críticos en la cuenca Molleturo, el Empalme, que tiene asignado inicialmente un monto de como 12 millones. Entonces estos dos rubros sumaban los 30 millones. Ahora, para el periodo 2023-2025 se está hablando de hacer inversiones en varias carreteras, entre ellas, por ejemplo, en la Chivinda-Hualaquiza, Gualaceo Plan de Milagro, Recapeo, Huangarcucho, Puente Europa, puntos críticos de la cuenca Oña, puntas de puentes, etcétera. Todo esto suma alrededor de 46 millones de dólares. Aparte de eso, habría un rubro para realizar estudios, terminar de pagar por los estudios de la vía de 4 carriles hacia Paute y Gualaceo, y una asignación para los estudios de la cuenca Guayaquil con la compañía coreana. Esto es más o menos el panorama general. Ahora, en la Asamblea consideramos que esto es del todo insuficiente. Por ejemplo, no están contemplados los intercambiadores en el IES, en Gapal y en otros lugares, que intercambiadores que ya son fundamentales. No está contemplado el que se retome
los estudios y la revisión del nuevo acceso sur. Si bien el acceso sur pecó por carencias y por errores, sin embargo debe ser revisado y debe ser reajustado a nuevas realidades y sí impulsarlo, porque es fundamental todo eso. Entonces, esto está en ciernes, al igual que la realización de un congreso. Ha habido una aceptación muy generosa y legítima de la rectora de la Universidad de Cuenca para realizar una suerte de congreso o varios talleres para trabajar sobre la problemática de la vialidad, que no es solamente o básicamente no es una problemática solo técnica o solo política. Yo diría que a veces es más política, ¿no? Es decir, el problema de que desde acá, desde la zona sur, al sur del nudo del Azuay, ha habido como una tendencia de quedarse, de no competir, de no luchar por los recursos financieros del gobierno central, es decir, más o menos pasar en una cierta forma aislada. Y eso ha sido muy grave, eso se reivindica desde la propia formación del Estado ecuatoriano, cuando se terminó el ferrocarril Guayaquil-Quito, por ejemplo, y llegó a Quito en 1912, a Cuenca llegó en 1965, solamente se hizo un tramo importante desde Sibambe hasta el Tambo y llegó solamente en 1940, fíjese usted. Hubo que pasar durante muchísimos años, por ejemplo, y hubo un esfuerzo importantísimo en la década de los 70 de empresarios cuencanos que formaron aerolíneas o sistemas de transporte aéreo. Lamentablemente en la década del 70 hubo tremendos accidentes aéreos, mucho dolor producido acá, se perdieron 5 tripulaciones, la última fue del avión de TAM en 1983, y solo en ese momento se mejoró en algo el sistema de aeronavegación, y le comento que solo cuando hubo el conflicto con el Perú en Paquilla, Machinalza y Mayaycu, recién en ese momento se estableció un sistema de radar para hacer el seguimiento de los aviones que venían acá al sur pasando el nudo de la Azuay. Y por eso era que cuando las naves se extraviaban no se sabía para dónde se habían ido, porque no había un sistema de observación y de vigilancia con radar. Ve usted el trato del que hemos sido merecedores, a pesar de que Azuay y Cuenca contribuyen al erario nacional con importantísimas sumas. Vea usted que en el año 2022 la cifra global de aportaciones por impuesto al gobierno central es de alrededor de 800 millones de dólares. Y sin embargo el ministro Herrera, el ministro de Transporte y Obras Públicas, a comienzos de este año, en enero, y a fines del año vino y informó que iba a tener una asignación de 8 millones para la vialidad estatal de la Azuay. Es decir, era el 1% de lo que los azuayos aportamos. ¿Qué decir del aporte que se hace en cuanto a producción de energía eléctrica, mi estimada licenciada Rosana? En el complejo hidroeléctrico Paute se genera el 33% de la energía eléctrica del Ecuador. Ese es el aporte que hace el Azuay en términos de este recurso tan importante que es el recurso hidroeléctrico. Y así por el estilo, Azuay contribuye de manera enorme en una serie de otros rubros, en el rubro de la producción misma, con productos que agregan valor, lo que genera una cierta condición de empleo permanente acá en la ciudad de Cuenca. Pero todo esto obviamente se encuentra ya con el tope de la pésima condición de la red vial estatal. Vio usted la actividad económica del turismo sufre gravísimamente, y es una actividad y un campo, el del turismo, en donde hay inversiones grandes, medianas y pequeñas, y hay un despertar de las inversiones, y por eso es importantísima la red vial estatal. En el último feriado hubo una concurrencia muy disminuida justamente por las condiciones de la vialidad, de tal forma que la asamblea se ha despertado. A las condiciones de la vialidad se suma otro problema. Es el problema que tenemos acá en el Azuay es de conectividad. El problema para conseguir vuelos, los altísimos costos de los vuelos, resulta muchas de las veces más económico un pasaje a Nueva York, a Miami, a Panamá, que un vuelo hacia la ciudad de Quito. Un reducido número también de vuelos que agrava aún más la situación respecto del sur del país. Usted tiene razón, lamentablemente el monopolio de TAME hizo que se establecieran estas enormes tarifas, porque TAME compró una flota de aviones que eran demasiadamente grandes, con
costo de operación y con una capacidad instalada ociosa, puestos que no se ocupaban, y eso hacía que los costos de operación sean tan altos, y ellos fueron los primeros justamente en dar origen, sin quererlo, luego a estas altas tarifas. Luego, de parte del gobierno central, hubo un abuso continuo en la utilización de los aviones de TAME para una serie de propósitos personales, políticos, etcétera. Todo eso hizo que la condición financiera de TAME se fuera para abajo. Ve usted que acá se han fundado varias empresas aéreas, una de ellas Servicios Aéreos Nacionales, que estuvo trabajando desde Cuenca en la década de los 70 una y otra vez. Han habido iniciativas justamente por esta actitud de desatención del gobierno central. En el caso del equipamiento, lo lógico es que antes que hayan aviones de gran capacidad que vuelan con una capacidad ociosa, con un número pequeño reducido de puestos, hay otras alternativas de aviones turbohélices, etcétera, que bien podrían operar acá, pero hay intereses oscuros, lamentablemente, en quienes manejan el tráfico aéreo que dificultan esta realidad. Entonces, por eso es que las tarifas son tan altas, porque es como que yo teniendo mi familia me compro un bus, entonces resulta que ocupo del bus 5 puestos y los demás están ociosos, por tanto ahí hay un costo escondido grave. Eso es lo que ocurre con la aeronavegación. Lamentablemente los intereses de unos pocos se han sobrepuesto sobre los intereses de los azuayos y de quienes vivimos al sur del Ecuador, la gente de Loja, la gente del Oro, etcétera. Ve usted que se han hecho inversiones absurdas como esta del aeropuerto, la construcción de un aeropuerto, 2 aeropuertos que hasta ahora no sirven para nada, el uno cerca de Tena y el otro en Santa Rosa en el Oro. Entonces son decisiones de inversión absurdas que entorpecen y dificultan los servicios. Por eso en la asamblea no solo la intención es atender la infraestructura del transporte terrestre, sino también hablar sobre estos temas de la conectividad, como usted muy bien ha señalado, así la conectividad aérea. Tenemos que ver cómo arreglamos eso, cómo analizamos. Por otra parte, en eso también en lo de la transportación aérea y la conectividad aérea, poco se ha hecho desde la Corporación Aeroportuaria de Cuenca y desde la municipalidad para ver cómo se amplía el aeropuerto, cómo se le da mejores condiciones para que lleguen aviones más adecuados, inclusive aviones, digamos, vuelos internacionales. Lamentablemente, la Corporación Aeroportuaria de Cuenca, que se estableció poquito después de que en Quito se ampliara el aeropuerto hacia Tababela y ahí mismo en el norte, y en Guayaquil se ampliara y se mejoraran las condiciones de la pista, y más acá no se ha hecho casi nada. Es decir, no ha habido interés de pensar en un sentido estratégico. Lamentablemente los alcaldes anteriores, entre ellos algunos y exalcaldes, entre ellos algunos que fueron hasta ministros de Transporte y Obras Públicas, poco interés tuvieron por esto y más atención le dieron a la politiquería y al clientelismo electorero. Y justamente a propósito de las nuevas autoridades, ¿cuáles son las expectativas, tanto suyas, que ha venido haciendo un seguimiento permanente y constante de las intervenciones aquí en el Azuay, la provincia del Azuay, las respuestas de los gobiernos a las necesidades y a las urgencias que tenemos acá al sur del país? Tenemos ahora una nueva subsecretaria. ¿Podrá ella enfrentar el centralismo? ¿Tendrá llegada con el ministro e incluso con el presidente de la República y también con las autoridades locales que en poquitos días estarán ya asumiendo sus funciones, tanto el alcalde electo como el prefecto provincial? Vea usted, licenciada Rosana, una imposición adicional que nos hace el gobierno central no solo desatiende la vialidad terrestre, sino que nos impone, por ejemplo, las concesiones mineras y quiere hacer la explotación minera en donde nacen las fuentes de agua para los más de 600,000 habitantes de Cuenca. Eso es absurdo. Por ventaja, en esa línea de defensa de las fuentes de agua ha estado y estuvo el doctor Cristian Zamora, porque él fue presidente de la Comisión de Ambiente de la municipalidad y él dio paso y abrió las puertas para hacer conocer la problemática y la amenaza catastrófica de la explotación minera metálica en la zona del Cajas. Explotación minera que no solo se reduce a extraer los minerales o los metales, sino que significaría la colonización del pajonal y del páramo con la expansión de la frontera pecuaria y por tanto un ecocidio o destrucción del ecosistema del páramo, que es la fuente nutricia del agua de Cuenca.
Entonces confiamos mucho en que el doctor Cristian Zamora hará valer su compromiso, que ya lo dio. Entendemos que además él, ya como 8 años de haber estado como concejal, conoce el marco jurídico, conoce los procedimientos que hay en la municipalidad y sabe que es fundamental el tener una posición descentralizadora y autónoma. En este sentido, la consulta popular de Cuenca por el agua en el febrero del 2021 fue un grito de autonomía y de descentralización. Le dijimos al centralismo, en este caso el centralismo de la minería, no queremos minería metálica en las áreas de recarga hídrica. Esperamos también y tenemos confianza en que el ingeniero Lloret, prefecto provincial, enfrentado ya a la realidad concreta, él ha estado en posiciones legislativas, pero también ha estado en posiciones ejecutivas, sabe de los problemas y sabe de la realidad vial. Justamente él ha estado muy atento a los planteamientos que ha hecho la Asamblea. Él asistió el 2 de marzo a la Asamblea Ciudadana que se realizó en la sala del Colegio de Arquitectos de la SUAY. Pensamos también que la ingeniera Dora Ordóñez, si bien puede tener limitaciones por su condición de subordinado a subalterna en la jerarquía ministerial, sin embargo también tiene un gran conocimiento y también tiene mucha energía para darse cuenta. Este es un problema de todos los habitantes de Cuenca, por eso la unidad, por eso llamamos a la unidad a este comité en donde están integrantes de distintas cámaras de la producción. Les pedimos que se sumen a esta gestión, a que hagan un unitarismo. Pero obviamente si ellos no lo quieren hacer, ellos fueron convocados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Ahí hay una diferencia. Mientras esta iniciativa de la Asamblea nació de la propia toma de conciencia de miles de ciudadanos y de decenas de colectivos, este otro grupo consultor fue designado a dedo por el ministro de Transporte y Obras Públicas, de tal manera que poco se puede esperar de que él altere sus designios centralistas con respecto a Cuenca. Ve usted que juegan con las expectativas. Por ejemplo, se habló de una nueva vía cuyos idea preliminar fue propuesta por una de las cámaras, de hacer una vía que debía tener 120 kilómetros, que podía partir desde Vivian o que podía partir desde el Tambo, algo así. Sin embargo, esa idea ha quedado desechada por el propio ministro de Transporte y Obras Públicas, quien habla ahora de un estudio de una vía que vendría desde Cumbe y se iría hasta Guayaquil con una extensión de 272 kilómetros. ¿Todo esto por qué? Porque el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la compañía coreana ven primero por dónde hay tráfico de vehículos para justamente poder tener un retorno de la inversión que hagan. Entonces, fíjese cómo ellos juegan con esta tesis. Pero, sin embargo, también esto de la consultoría con la compañía coreana tiene de por medio la intervención de una serie de lobistas, de gentes interesadas que empiezan ya a jugar con las posibilidades de coima y corruptela, lamentablemente en el nivel central, tal como ocurrió en el caso de Coca-Cola Sinclair, en donde se ofrecieron un mundo de personas para hacer de intermediarios y hacer los que hacen las conexiones y de conectores entre la institución pública, la embajada y la empresa pública internacional. De tal manera, pues, que todo esto tenemos que reflexionar y ventilar de manera clara y transparente. Es decir, necesitamos los que habitamos acá una red vial adecuada. Con lo que ha pasado en Alausí, el comentario, yo tengo una nieta que ha venido de Quito y ha tenido que emplear más de 14 horas en el viaje de Quito a Guayaquil por tierra. Porque como usted bien señala, venir en avión es excesivamente costoso cuando hay una emergencia, porque simplemente no hay posibilidad de carretera por la zona de Alausí, tampoco hay posibilidad de carretera por la costa. En el caso de Alausí, permítame, licenciada, decirle que siempre esa carretera fue peligrosa y este es el tercer derrumbe que se ha dado, no exactamente en Alausí, pero uno se dio antes de Chunchi, otro se dio entre Chunchi y Alausí y ahora en Alausí. Y esa carretera, ¿por qué se hizo por Alausí? Realmente la verdadera Panamericana debería ir por la parte alta de Achupallas, por cerca del Capañán, desde Culebrillas, y llegar hasta Palmira o hasta Guamote. Esa sería una manera lógica de hacer la carretera, sin querer aislar a Alausí, que seguiría teniendo un ramal, Alausí o Chunchi. Pero no puede una carretera troncal someterse a los riesgos y a las amenazas
de este continuo derrumbarse, porque esto va a continuar, licenciada, porque el problema es que hay un cambio en el uso del suelo, en el uso productivo del suelo. Esa era una zona de cebada y de trigo, pero ahora se ha convertido en una zona de pastura para el ganado bovino y hacen irrigaciones por inundación. Entonces eso viene a saturar el suelo. Por otra parte, claro, satura el suelo y se derrumba. Esa ha sido la realidad en el famoso derrumbe de Chunchi en el año 82, en el derrumbe un poquito más arriba en Chechunchi y Alausí, y ahora en Alausí. Y justamente fue la carretera la que ha hecho de conductor del caudal de agua, del agua lluvia y de los resúmenes para hidratar y saturar en la forma terrible en que lo ha hecho. Ve usted una carretera, sí, que está en la parte alta, como la carretera trazada, la Cuenca Loja, está en la parte alta, tiene taludes y cortes de menor altura y entonces más estable. Bien, economista, tenemos ya que cerrar el diálogo de esta noche. Agradecerle inmensamente por habernos acompañado y haber compartido sus criterios. Muchas gracias, licenciada. Les esperamos en la marcha del próximo día, jueves 27 de este mes, a las 9 de la mañana, en la avenida Solano, Sindicato de Choferes, para reclamar nuestros justos y legítimos derechos para que tengamos una red vial estatal de mejores condiciones, o de condiciones iguales que los demás ecuatorianos del norte. Gracias. Ha sido el economista Enrique Serrano. Son las 19:52. En Graiman sabemos que hay distintos tipos de familias. Una vida en pareja, tu pequeño